Mi nombre es Ana Rocío Lozano Castro, soy residente de primer año del Servicio de Reumatología de la Universidad Militar Nueva Granada y el Hospital Militar Central. El día de hoy vamos a hablar de un tema que para mí ha sido los últimos meses apasionante, la miopatía como otro desafío para el reumatólogo. Entonces, tenemos una paciente femenina de 47 años, natural de Natagaima, procedente de Bogotá. Ella se dedica a las labores del hogar. La información de buena calidad fue aportada por la paciente. El motivo de consulta de ella fue ahogo y fatiga. Entonces, esta paciente consulta inicialmente el 3 de noviembre del 2022 por presentar dolor torácico muy sugestivo de ser de etiología coronaria. Realizan el servicio de medicina interna y cardiología el abordaje inicial, toman set de troponinas, que es positivo, hacen el diagnóstico de un infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST y llevan a cateterismo cardíaco, en el que van a documentar compromiso de coronaria derecha, colocan stent, anotan la presencia de alta carga trombótica, por lo que la paciente requiere infusión de tirofiban, se hace la vigilancia post-cateterismo y se le agresó a la paciente. Luego la paciente acude al hospital el día 30 de noviembre del 2022 refiriendo disnea y aumento en su clase funcional. En esta ocasión, el servicio de medicina interna, teniendo en cuenta el antecedente, nuevamente lleva a cateterismo cardíaco, donde se encuentra la anatomía coronaria conocida y sin alteraciones a nivel del stent. Hacen una evaluación exhaustiva de la paciente, una reevaluación del caso y le reinterrogan, donde la paciente manifiesta que más que disnea, lo que ella presenta es sensación de fatiga y debilidad muscular de 15 días de evolución. Es por esto que toman paraclínicos de extensión y solicitan la valoración, y la paciente es conocida por primera vez por el servicio de reumatología el día 2 de diciembre del 2022. Como antecedentes, la paciente era hipertensa, la enfermedad coronaria que ya se conocía, una urolitiasis coraliforme que requirió manejo quirúrgico en septiembre del año 2022. También tiene antecedente de una cesárea. Este es el manejo farmacológico con el que a la paciente se le dio egreso posterior a la hospitalización por el infarto. Y en cuanto a antecedentes alérgicos, toxicológicos y familiares, la paciente los negó. No se encontró nada en especial respecto a la revisión por sistemas. Al examen físico tenemos una paciente con un adecuado hallazgo en cuanto a la parte cardiopulmonar, al abdomen, y lo que más resalta y llama la atención es la presencia de disminución en la fuerza proximal con predominio en los miembros inferiores. Cuando nosotros hacemos una valoración de la paciente, hacemos una revisión más exhaustiva para definir qué tanto compromiso en efecto había de la fuerza de la paciente, y para esto utilizamos el MMT8, que es la escala de fuerza muscular más usada para medir la fuerza en estudios de respuesta terapéutica. Realmente sencilla de realizar. Lo que nos dice es que debemos tomar y explorar, según se encuentra acá, estos 8 grupos musculares de forma unilateral. Lo vamos a hacer en el paciente, en el hemicuerpo que sea el dominante. Si por alguna razón tiene algún trauma o algo, lo hacemos en el hemicuerpo contralateral. Debemos hacer la exploración de cada uno de ellos, como está acá anotado, y podemos hacer una valoración cuantitativa de la fuerza, ya sea entre 0 a 10 o de una forma simplificada, como lo hicimos en este caso, de 0 a 5. La puntuación que nos dio el MMT8 fue de 24 sobre 40. Tenemos entonces una paciente con debilidad muscular en quien se confirmó una presencia de anormalidad, de alteración a nivel de la fuerza muscular, en quien se determinó que era una alteración localizada, lo cual pues ya digamos que nos va disminuyendo la probabilidad de otras posibilidades diagnósticas. Es un compromiso simétrico y es un compromiso con predominio proximal. Teniendo en cuenta esto que tenemos ya, que es una debilidad muscular proximal, vamos a pasar a buscar la etiología. Los paraclínicos que tenemos iniciales, con un hemograma que está normal, electrolitos sin alteraciones, exámenes de función renal sin alteraciones,
pero acá pueden ustedes ver la importante elevación en transaminasas en la creatinfosfoquinasa con un valor severamente elevado, más de 10 veces por encima del límite superior de la normalidad, y una elevación importante en la troponina, sin embargo, con descenso respecto a la que presentaba en la hospitalización del infarto. Entonces, tenemos una paciente con debilidad muscular proximal en quien a partir del examen de laboratorio y el interrogatorio y el cuadro clínico que nos comenta la paciente, disminuimos la probabilidad de que tenga una debilidad asociada a causa infecciosa, endocrina, metabólica o hereditaria, lo que nos deja estas dos posibilidades, un compromiso asociado a tóxicos o una miopatía inflamatoria. Acá les muestro el espectro de los síntomas musculares asociados a las estatinas, que va de menor a mayor severidad, pero de forma contraria, de mayor a menor frecuencia. Entonces, podemos tener en los pacientes que están ingiriendo estatinas la alteración discreta en la creatinfosfoquinasa, en paciente asintomático, pasar a paciente que nos va a referir mialgias, llegar incluso ya a un compromiso de miopatía por compromiso, prelevación en la creatinquinasa entre 4 a 10 veces el límite superior normal, y los tres casos más severos, pero afortunadamente menos frecuentes, en los que tenemos la miopatía severa con el compromiso al examen físico en la debilidad muscular y la elevación entre 10 a 50 veces del límite superior normal de la creatinfosfoquinasa. Podemos estar o llegar a presentar en el paciente, en casos realmente extraños, rhabdomiolisis, en los que vamos a presentar una disfunción renal asociada, y en otros casos más extraños, pero que se han documentado en la literatura, miopatía inmunomediada. ¿Qué es lo que se sugiere entonces en estos pacientes con síntomas musculares asociados a estatinas? Que durante todo el trayecto, el recorrido de la enfermedad, se hable y se comunique muy bien con el paciente cuáles pueden ser los síntomas, cuáles pueden ser las consecuencias, que se reevalúe el beneficio de la estatina, que se evalúe y se confirme el diagnóstico de la síntoma asociado a la ingesta de la estatina, que se eliminen los factores contribuyentes y que se prueben en el paciente otras estrategias de tratamiento. Esto fue lo que hicimos con nuestra paciente. Entonces, en la primera valoración, teniendo en cuenta el antecedente reciente de la exposición a la estatina, decidimos, en conjunto con cardiología, riesgo-beneficio, suspensión de la estatina. Se hizo seguimiento de la paciente días después, encontrando la misma situación. No había ningún cambio a nivel de la creatinfosfoquinasa y no encontramos tampoco ningún cambio ni ningún tipo de mejoría en la fuerza muscular de la paciente. Esto ya nos disminuía también la posibilidad de que fuera un compromiso tóxico por estatinas. ¿Qué nos quedaba? Una miopatía inflamatoria. Entonces, el día que se le hace seguimiento a la paciente, teniendo en cuenta el diagnóstico de trabajo que estamos manejando, se decide inicio de corticoide a dosis de 1 miligramo por kilo día y de inmunomodulador. En este caso decidimos el inicio de azatioprina 50 miligramos día. Cuando nos encontramos con una miopatía inflamatoria, dentro de las cosas que debemos evaluar para abordarla está la temporalidad. Es así que cuando el paciente tiene más de 1 año de síntomas, específicamente vamos a pensar o a irnos a sospechar miopatía por cuerpos de inclusión. Sin embargo, si estamos en un caso como el de nuestra paciente, en el que el desarrollo es subagudo de semanas a meses, vamos a hacer otros exámenes y vamos a tener otras herramientas de búsqueda. Entre ellas vamos a tener los test serológicos, vamos a tener los anticuerpos específicos y los asociados a miopatías, y vamos a solicitar laboratorios de autoinmunidad, entre otros los ANA, ENA y los anti-DNA, teniendo en cuenta que dependiendo del escenario podríamos estar ante una miopatía con un síndrome de sobreposición. En paralelo, tenemos que hacer otras pruebas que nos van a ayudar para la orientación diagnóstica, como la electromiografía de las 4 extremidades de la paciente,
la resonancia magnética, que nos va a ayudar para ver cuál es el compromiso que está presentando, y de la misma manera nos va a orientar o a servir como guía para realizar una biopsia de músculo y tener pues el mejor resultado posible en la misma. Todo esto lo vamos a hacer y vamos a abarcar y hacer una sumatoria de los test serológicos, de las pruebas adicionales, de la temporalidad, para definir ante cuál espectro de enfermedad nos encontramos con el paciente. Esto fue lo que hicimos con nuestra paciente. Solicitamos los laboratorios de autoinmunidad, solicitamos los anticuerpos específicos y asociados a miopatías. Sin embargo, estos no se realizan en la institución y pues toman tiempo en salir. ¿Qué hicimos mientras tanto? Tomamos las electromiografías y las neuroconducciones. Las neuroconducciones motoras y sensitivas se reportaban con una latencia, amplitud y velocidad dentro de límites normales. Y acá les muestro la electromiografía específicamente del vasto lateral derecho de la paciente, en la que podemos ver acá en esta imagen fibrilación, y en las imágenes 3, 4 y 5 la presencia de ondas polifásicas que van a estar asociadas con denervación y con daño de la fibra muscular. Esto apoya nuestro diagnóstico de trabajo. Hicimos también en la paciente resonancias de la cintura pélvica y de la cintura escapular. Acá lo que les muestro es una imagen en un corte axial T1 simple de un hombro derecho, para que podamos hacer la comparación. Esto es en un paciente sano. Y acá podemos ver el compromiso que presentaba nuestra paciente. De la misma manera, acá tenemos un paciente sano, un corte axial de 1 en hombro izquierdo, y aquí podemos ver pues de manera bastante diciente el incremento en el espesor y la intensidad de la señal de los músculos, principalmente del infraespinoso y del redondo menor. Asimismo, cuando vemos la resonancia de la cintura pélvica, vamos a ver el compromiso principalmente de los glúteos medio, menor en ambos lados, y de los aductores izquierdos. Después de tener estos exámenes, obtuvimos los laboratorios de autoinmunidad. Realmente solamente tuvimos positividad en los ANA, un patrón AC01 nuclear homogéneo y el patrón AC21 citoplasmático reticular, ambos con diluciones de 1 en 160. Hicimos una amplia búsqueda en la literatura, sin embargo, no encontramos realmente asociación de estos patrones con miopatías. Mientras esperábamos la evolución de la paciente, también buscamos, teniendo en cuenta el diagnóstico, cuál era el riesgo de neoplasia en ella y a partir de ello cómo debíamos actuar. Nos basamos en esta guía del 2023, que nos habla de que el riesgo de neoplasia se debe evaluar en el paciente dentro de los 3 años del inicio de los síntomas, dependiendo de los factores de riesgo individualizados asociados al escenario que presente el paciente. Específicamente tenemos acá el diagnóstico de trabajo de la miopatía inmunomediada necrotizante, el inicio después de los 40 años y el grado de actividad de la enfermedad, y el conocimiento que tenemos de que la miopatía inmunomediada asociada a estatinas usualmente o en un alto porcentaje de los pacientes es refractaria. Teniendo en cuenta esto, ya contábamos con 2 factores de riesgo, con lo que la guía sugiere es que se haga un panel básico al diagnóstico, y en el año 1, 2 y 3 del mismo. El panel básico incluye hemograma, reactantes de fase aguda, función hepática, electroforesis de proteínas séricas, radiografía de tórax y un neuroanálisis. También nos habla de hacer un panel de extensión solamente al momento del diagnóstico. Este panel incluye tomografías de cuello, tórax, abdomen, mamografía, un CA125, una ecografía transvaginal. Y la guía nos sugiere, dependiendo pues de cómo veamos el caso, realización también de un PET scan, endoscopia de vías digestivas y colonoscopia. Realizamos estos estudios en la paciente, incluidos los estudios endoscópicos, y hasta la fecha no se ha encontrado asociación en ella con neoplasia. Entonces, ¿qué pasó con nuestra paciente? Después del inicio del corticoide y del inmunomodulador, la paciente presenta una mejoría progresiva con una mejoría objetivizada en su fuerza,
por lo que se le da ingreso el 27 de diciembre del 2022 con indicación de control ambulatorio periódico. ¿Qué pasó durante la estadía de la paciente en su domicilio? Recibimos el reporte de las miopatías. ¿Por qué es tan importante tener el perfil de miopatías? Porque desde que se inició el descubrimiento de estos anticuerpos, esto ha cambiado muy importantemente todo el abordaje de las miopatías porque nos ayuda a definir o a orientarnos hacia cuál es el diagnóstico del paciente y hacia cuál puede ser su pronóstico. Entonces tenemos, dependiendo de la clínica y el perfil de autoanticuerpos, podemos estar ante una miopatía por cuerpos de inclusión, podemos estar ante un síndrome de sobreposición, podemos buscar tal vez más exhaustivamente el compromiso pulmonar, podemos estar asociando la clínica a una dermatomiositis. Importantemente, los pacientes que tienen anticuerpos contra NXP2 o el TIF1 gamma nos van a encender las alarmas más que tal vez otros en cuanto al riesgo de neoplasia. Y específicamente en los pacientes en los que se sospecha miopatía inmunomediada, podemos tener varios espectros, podemos tener positividad para los anticuerpos anti-SRP, podemos tener positividad para los anti-HMG-CoA, a su vez con paciente que haya estado expuesto o no a estatina, se han descrito casos en los que hay positividad para ambos anticuerpos, así como se han descrito casos seronegativos. Y quiero resaltar la importancia de los anticuerpos porque también nos van a orientar sobre el compromiso de órgano que va a tener nuestro paciente. ¿Cómo resultó el perfil específico de nuestra paciente? Acá les muestro el resultado donde casi todos los anticuerpos son negativos, pero, oh sorpresa, tenemos acá los anti-HMG-CoA positivos, lo que nos reporta el laboratorio extrainstitucional. Es una positividad con un valor de 204 unidades, con un valor de referencia de normalidad menor a 20 unidades. Entonces, recordemos que dentro de la síntesis del colesterol, esta va a iniciar con la conversión de la HMG-CoA a ácido mevalónico. ¿Quién va a catalizar esa reacción? La hidroximetilglutaril coenzima A reductasa. ¿Y dónde van a actuar las estatinas? Las estatinas van a actuar como inhibidores competitivos de esta HMG-CoA reductasa. Normalmente, después de otras reacciones intermedias, el ácido mevalónico va a ser convertido a colesterol, que luego va a ser liberado en la célula en partículas de PLDL. Pero cuando tenemos la presencia de la estatina, va a haber una disminución del colesterol intracelular, va a favorecerse el aumento en la síntesis de los receptores de LDL, lo que va a permitir un aumento en el ingreso de LDL a la célula y una disminución del LDL plasmático. Hemos tenido varios hitos recientes que han cambiado, como les comentaba, el abordaje de las miopatías, teniendo en cuenta desde la clasificación inicial, donde nos hablaban solamente de la dermatomiositis y la polimiositis, pasamos a el descubrimiento de los autoanticuerpos, a resaltar en el 85 el anti-SRP y hace tan solo 14 años el descubrimiento del anti-HMG-CoA, pasando en el 2018 a esta reunión del Grupo Europeo de Enfermedades Neuromusculares, donde se hizo una clasificación clínico-seropatológica de las miopatías inflamatorias necrotizantes. Tenemos entonces que los anticuerpos contra la enzima, contra la HMG-CoA, se identificaron inicialmente en pacientes con miositis necrotizante inmunomediada en asociación con tratamiento de estatinas. Después fue que nos fuimos dando cuenta que estos anticuerpos se encuentran en un 5 al 10% de los pacientes con miopatía inflamatoria inmunomediada necrotizante, y que los pacientes que tienen estos anti-HMG-CoA, 50% aproximadamente de los pacientes pueden haber estado expuestos a estatinas y 50% no lo han estado.
Se ha visto que los pacientes que no han estado expuestos a estatina tienen un peor pronóstico y una edad de presentación más joven. ¿Cuál puede ser la posible fisiopatología que va a desencadenar todo el daño muscular? En la miopatía necrotizante inmunomediada vamos a tener que los anticuerpos anti-HMG-CoA se van a unir contra antígenos expresados que pueden ser ya sea ectópicamente en la superficie celular o es posible que lleguen a penetrar incluso en las miofibrillas. La unión de los anticuerpos a los antígenos va a generar la activación del sistema de complemento, la generación del complejo de ataque en membrana, que a su vez va a llevar a necrosis de la miofibrilla. Los macrófagos van a ser reclutados, activados y se va a generar una respuesta inflamatoria amplia. Y aunque tenemos mioblastos residentes, este evento o todo este territorio inflamatorio y la misma respuesta de los autoanticuerpos va a disminuir la capacidad de regeneración que van a tener esas miofibrillas. Además, los autoanticuerpos van a disminuir la presencia a nivel local de interleucina 4 e interleucina 13. Del mismo modo, por mecanismos no inmunomediados, se va a dar la alteración en la regeneración del músculo y atrofia de la fibra muscular. Volviendo a nuestra paciente, le habíamos dado salida el 27 de diciembre con el corticoide, se le había indicado destete progresivo hasta suspensión del mismo y la paciente de forma autónoma suspendió las atioprinas después de 4 meses de recibirla. En este momento la paciente tenía algo de compromiso muscular, sin embargo, comparativamente mejor respecto al ingreso y a la hospitalización, por lo que teniendo en cuenta los hallazgos y el cuadro de la misma, se decide inicio de manejo con metotrexate 15 miligramos oral semanal para titulación progresiva. Se cita a la paciente a seguimiento. El día 25 de septiembre acude nuevamente a control, en esta ocasión sí refiriendo síntomas musculares con deterioro de la fuerza con un MMT8 de 34. En este momento ella nos refiere que estaba con adecuada adherencia al metotrexate, nos llama la atención eso, entonces decidimos aumentar la dosis, cambiar la vía de administración, dejamos metotrexate 25 miligramos subcutáneos semanal y damos inicio a prednisolona oral a una dosis de 0.5 miligramos kilo día. Nuevamente citamos a la paciente a control. El día 20 de enero acude a la consulta, en esta ocasión con un compromiso significativo en la fuerza, por lo que se toma la decisión de hospitalizar a la paciente y de darle inicio a manejo con pulsos de metilprednisolona por 3 días, posteriormente seguidos de prednisolona 1 miligramo por kilo día y darle continuidad al metotrexate. Entonces, ¿qué nos dicen las guías? Y esta revisión, que es bastante buena respecto a cuando tenemos este caso en el que tenemos una miopatía inflamatoria inmunomediada, pero tenemos síntomas musculares refractarios. Lo que la guía nos dice es que tenemos que irnos a buscar nuevamente con las pruebas serológicas, con las enzimas musculares, con la resonancia magnética y con la electromiografía, y si es el caso con la biopsia, definir si hay inflamación activa. En caso de que haya inflamación activa, dada por los paraclínicos que les comenté y la persistencia en la positividad de los autoanticuerpos, hay una alta probabilidad de que nos encontremos con una miopatía inflamatoria que pues va a comportarse de forma refractaria. Ahora, algo que nos inquietó durante la consulta de la paciente, la primera y la segunda consulta, era la presencia de compromiso cardíaco, dado que ella nos refería fatiga y en ocasiones nos refería también disnea. Sin embargo, en conjunto con el grupo de cardiología, se hizo el seguimiento clínico, se hicieron ecocardiogramas, BNP y no se encontró clínicamente ninguna evidencia de compromiso cardíaco.
aunque teníamos, como pueden ver ustedes acá, troponina T persistentemente elevada en valores importantes con el tiempo. Tomamos entonces troponina I con discreta elevación, no significativa, y tomamos una cardioresonancia en la que no hay criterios de miocarditis aguda. Entonces, buscando en la literatura, hasta el 70% de los pacientes que tienen miopatías inflamatorias pueden presentar elevación persistente en la troponina T, que se correlaciona con la elevación en los niveles de CPK y que va a ser una elevación de forma crónica. E incluso hasta 4% de los pacientes van a tener elevación también en la troponina I. Asimismo, teniendo en cuenta el perfil de autoanticuerpos de la paciente, ha sido anecdótico en la literatura la presentación de miopatía inflamatoria inmunomediada con compromiso miocárdico. Mientras que, por ejemplo, si tuviéramos esta miopatía, pero con positividad de los anti-SRP, habría un índice más alto de sospecha. Esta es la histopatología de la última hospitalización en 10 aumentos y en 40 aumentos, donde podemos ver la disminución en el volumen de las fibras en asociación con incremento del tejido fibroconectivo endomicial, la presencia de componente inflamatorio mononuclear, que vamos a ver un poquito mejor en la inmunohistoquímica, que va a estar rodeando focalmente las fibras musculares. Este componente inflamatorio va a estar compuesto principalmente por linfocitos maduros. Vamos a ver a nivel de la inmunohistoquímica, este es una tinción CD3, donde podemos ver los linfocitos T totales, la CD8 con predominio de estos sobre los CD4, la presencia alrededor de una fibra necrótica de linfocitos CD20 y la presencia también de histiocitos. Es muy importante que tengamos en cuenta y que le demos el valor a la estatina como el trigger o como el activador de la respuesta inmune en un paciente en el que ya teníamos factores asociados al mismo paciente, factores genéticos, factores ambientales, y la suma de estos junto con ese trigger o ese activador es lo que nos va a dar la pérdida de la tolerancia, lo que nos va a facilitar la generación de los autoantígenos y la activación de toda la respuesta autoinmune. Asimismo, vamos a tener que, aun cuando el principal objetivo o la principal respuesta de las estatinas con la disminución del colesterol sea a nivel del hepatocito, la HMG-CoA se va a generar ubicuamente en todo el cuerpo y específicamente en la fibra muscular, y se va a dar específicamente en la fibra muscular que está regenerándose porque es parte del mecanismo energético que va a utilizar el músculo. Entonces, cuando nosotros tenemos esta persistente activación y activación y activación por la persistente exposición, por el aumento en la generación de la HMG-CoA, porque el músculo se va a estar queriendo regenerar, y también esto nos va a desencadenar un círculo vicioso de una exposición permanente del autoantígeno y una respuesta autoinmune también permanente. Respecto al sistema de complemento, tenemos que, adicional al compromiso mediado por linfocitos T en la necrosis, vamos a tener, como lo veíamos, la activación de la cascada clásica del complemento, la generación del complejo de ataque a membrana y la necrosis de la fibra muscular. ¿Y qué podemos decir respecto a la célula B? En los pacientes en los que hay positividad para el anti-HMG-CoA reductasa, se ha visto en el endomicio o periendomicial la presencia de linfocitos B. Esto nos soporta el componente fisiopatológico de la célula B. Asimismo, se ha visto en pacientes, estos sí en los que tienen anti-SRP,
la presencia de una mayor regulación o una regulación a la alta del factor activador de células B o el BAF, sobre todo en los pacientes que son refractarios. ¿Y qué tenemos en Colombia respecto a la miopatía inflamatoria necrotizante? Resalto las 3 revisiones en las que se hizo caracterización y estudio de prevalencia más recientes que tenemos. Esta que se hizo en Cali, esta que se hizo en Medellín y esta que se hizo en Bogotá en la Universidad Javeriana. Sin embargo, en las que pues no tenemos específicamente por las características de los estudios y de en la temporalidad en la que se recogieron las muestras, no tenemos hasta el momento documentación, solamente un caso se tiene documentado acá en nuestro país de miopatía inflamatoria necrotizante asociada al uso de estatinas. Entonces, habiendo confirmado el compromiso inflamatorio persistente en nuestra paciente con la positividad de los autoanticuerpos, tenemos una alta probabilidad de miopatía inflamatoria inmunomediada. ¿Qué es lo que nos dice la guía que vamos a hacer en nuestro paciente? Que hagamos un ajuste en el tratamiento con el manejo, con el inmunomodulador, que continuemos con el corticoide. Esto fue lo que hicimos con nuestra paciente y lo que nos recomienda es determinar a partir del perfil de autoanticuerpos cuál es el mejor tratamiento. Tanto en esta revisión de 2021 como en la revisión clínico seropatológica del 2018 del Grupo Europeo Neuromuscular, lo que se sugiere a partir de la evidencia disponible es que el mejor manejo posible para nuestro paciente es la inmunoglobulina endovenosa. Teniendo en cuenta la refractariedad y el requerimiento de dosis altas de corticoide en el paciente y el mecanismo fisiopatológico que explica la miopatía, también se pueden beneficiar de manejo con rituximab. Esto es una revisión de Nature que también nos habla del manejo inicial con inmunomodulador. La primera elección usualmente y a partir de la revisión del 2018 del Grupo Europeo Neuromuscular es el manejo con metotrexate, seguido del manejo con inmunoglobulina y en casos refractarios el manejo con rituximab. ¿Qué hicimos con nuestra paciente? Se indicó la hospitalización, recibió el pulso corticoide, se le dejó el manejo con corticoide oral, continuó con metotrexate y a partir de lo expuesto, el 1 de febrero se le administra inmunoglobulina endovenosa a dosis de 2 gramos por kilo. Y el día 15 de febrero la paciente recibe rituximab. Acá podemos ver la tendencia de la creatinfosfoquinasa. Los días en los que hay tal vez estos picos son los días en los que se intentó reducir la dosis del corticoide, viendo que tanto clínica como paraclínicamente la paciente era muy difícil disminuir la dosis del corticoide y pues casi no se logró inicialmente. Después de la administración de este manejo, la paciente presenta progresivamente una mejoría en su fuerza. Recordemos que llega con un MMT8 de 22/40 y en esta última valoración tenía un MMT8 de 32/40. Con esto consideramos que se le puede dar un egreso seguro con un seguimiento ambulatorio estricto y continuando con el manejo inmunomodulador con el corticoide aún a dosis de 1 miligramo por kilo y el metotrexate, en plan de posteriormente poder disminuir la dosis del corticoide. ¿Cuáles son las conclusiones que nos quedan del caso? Tuvimos varios retos durante el abordaje de este caso. Uno de ellos fue inicialmente llegar al diagnóstico, luego hacer la reevaluación del mismo cuando vimos la refractariedad, definir si había o no compromiso cardíaco en la paciente y definir cuál era el mejor tratamiento para nuestra paciente teniendo en cuenta el contexto de miopatía refractaria.
Asimismo, vimos limitaciones para el seguimiento periódico por la dificultad para el acceso a la atención en salud. Y algo que quiero resaltar y que quiero que no se les olvide nunca, nunca, la obtención del panel de los anticuerpos como pilar del abordaje de la miopatía inflamatoria. Y definitivamente que no solo esta, sino todas las miopatías inflamatorias son un desafío diagnóstico y terapéutico para nosotros. Quiero agradecer a los profes del servicio de reumatología, de cardiología y de patología del Hospital Militar Central y a mis compañeros y profes que me apoyaron incondicionalmente durante la realización de este caso. Muchas gracias. Por último, no quiero desaprovechar la oportunidad para invitarlos si no conocen mi ciudad natal, Duitama. Muchas gracias. Doctora Lozano, doctor Juan Manuel, a todo el equipo de la Universidad Militar Nueva Granada, muchas gracias por permitirnos, por compartirnos este caso tan particular, tan especial y tan interesante. Muchas gracias, doctora Lozano, por su agradable revisión, por actualizarnos en este tema que, como usted lo dice, es un reto, no solo para nosotros acá en el público, no solo somos reumatólogos, hay especialistas de otras ramas y ese es un tema de vital importancia que, como usted lo ha dicho, es un reto diagnóstico y terapéutico que nos sirve a todos en la parte de su actualización, comentarios tan importantes como la parte de la búsqueda de la neoplasia, la importancia de los anticuerpos, que usted nos lo señala, doctora, la actualización que nos hace de la parte de las miopatías inducidas por estatinas o miopatía inflamatoria, todo el espectro que su merced nos comentó. Entonces, quería agradecerles. Estoy seguro que en el público de reumatólogos y otras especialidades contamos con especialistas con amplia experiencia y contacto con esas especialidades que nos pueden brindar comentarios o preguntas que pueden enriquecer aún más esta charla. Dejo abierto, como ustedes saben, pueden participar levantando la mano o a través del chat para comentarios o preguntas y en caso tal, comentarios que el doctor Juan Bello que nos quiera realizar también está abierto. Muchas gracias de nuevo, doctora. Gracias a ustedes por la atención. Sebastián Molina está preguntando. Perdón, Hola, buenas noches. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Sí, señor. Sí, Doctora, muchas gracias por la revisión. Pues definitivamente eso sigue siendo un reto para todos nosotros. Yo sí tenía una pregunta y es como se bien lo mencionó, la introducción de los anticuerpos creo que ha cambiado en gran manera el enfoque que le damos a este tipo de pacientes. Y la pregunta es, pues, para el grupo en general, ¿qué papel le ven en este momento a las biopsias de músculo en este tipo de pacientes? Porque, pues, bien sabemos que un mismo paciente con dos anticuerpos diferentes pueden tener biopsias musculares muy parecidas y desafortunadamente seguimos teniendo muchos inconvenientes a la hora no solo de la toma, sino el procesamiento y la lectura de las mismas. Entonces, no sé ustedes como qué papel le ven hoy a las biopsias y creen que van a caer en desuso o si todavía hay como un nicho grande para ellas. Gracias. Si bien han dejado de ser tal vez el principio, de tener el principal papel confirmatorio en la enfermedad, desde la aparición de los autoanticuerpos, siguen siendo bastante importantes en el abordaje del paciente, dependiendo del escenario en el que nos encontremos. Digamos, si no estuviéramos hablando de este caso en específico, sino tal vez un paciente que tenga compromiso en piel, anticuerpos que nos sugieran que tiene una dermatomiositis, tal vez ahí no es tan necesaria la biopsia de músculo. Pero si nos encontramos, por ejemplo, en un caso como el actual de una miopatía cuyo diagnóstico nos genera cierta duda o cierto reto, ahí sí la biopsia nos va a ayudar bastante para orientarnos en cuanto al enfoque diagnóstico y terapéutico. Muchas gracias, doctora, por la respuesta. Veo la mano levantada de la doctora Adriana Vanegas. Doctora Adriana. Sí, hola, buenas noches, ¿cómo están? Tengo acá al hijo también ansioso por preguntar algún día, no mentiras. Ana, muchas gracias por la revisión. Espérate mi corazón, llévatela tranquila.
Muchas gracias por la revisión, muchas gracias por el caso. Estos casos son retadores, como bien lo han dicho, como bien lo dijiste tú. Son retadores cuando no tenemos de pronto los anticuerpos, cuando aunque los pidamos no nos llegan a tiempo, cuando a pesar de tener el panel, pues el panel no incluye los anticuerpos antihidroximetilglutarico reductasa, y por lo menos pues yo en Medellín es casi imposible contar con ellos y nos toca asumir que el paciente lo tuvo porque tiene la estatina, pero entonces los que no tienen el antecedente de estatina es complejo, entonces a uno le toca demostrar que no tiene otras cosas. Y sobre todo cuando no van respondiendo como uno espera o cuando tienen los signos de alarma en donde uno tiene que echar mano de la gamma-globulina y tiene que echar mano de las segundas y terceras líneas. Afortunadamente pues no tenía el compromiso cardíaco y estuvo pues muy interesante como todo el abordaje que hicieron. Te quería hacer una pregunta para que hagamos una reflexión. Me imagino que sí lo tuvo y pues el énfasis no era este, pero cuéntanos en lo que revisaste y en la práctica y en tu opinión, ¿qué opinas o qué piensas o cuál es el papel de la terapia física y en qué momento en los pacientes con miopatías inflamatorias? Muchas gracias, doctora. Tiene razón. Omití comentarlo durante la charla, pero sí, claro. Durante la primera evaluación, durante la segunda evaluación, se intentó con la paciente siempre un acompañamiento por parte de medicina física y rehabilitación, dado que así como nuestro manejo farmacológico es vital para intentar una mejoría en la fuerza muscular en la paciente, en los niveles de CPK, también la rehabilitación nos va a ayudar en la recuperación de la paciente. Sí se hizo, hubo algunas dificultades, sobre todo cuando nos encontró hospitalizada, porque pues, la paciente presentaba limitación para su función, para su movilidad, y esto pues nos dificultaba porque por el grupo etario de la paciente fue bastante difícil que se le autorizaran terapias domiciliarias, pero pues finalmente se logró y sí se ha venido trabajando en ella pues durante la hospitalización y cuando se le dio el egreso, doctor, omití comentar, porque sí No, es algo está bien, bastante relevante. igual el tiempo pues y el énfasis era otro, pero es primero para pues, recordar la importancia que claramente lo estás mencionando. Segundo, pues a mí me tocó cuando estaba en formación, afortunadamente creo que ya fisiatría no tiene esa visión, pero a mí me tocó que los fisiatras no nos hacían las terapias físicas o no decían que el paciente con miopatía inflamatoria agudo en el escenario hospitalario no le podían empezar terapia física porque eso empeoraba la actividad de la enfermedad, le iba a aumentar las enzimas musculares, y no sé qué. Y realmente era muy triste porque esos pacientes salían contracturados, aparte de que se demoraban hospitalizados cuando estaban graves y había que dejarlos más tiempo, pues salían ya contracturados, a quién sabe cómo rehabilitarse precisamente porque no se podía hacer en casa la terapia. Y realmente, pues, aunque las revisiones que yo conozco al menos sistemáticas con respecto a la terapia física, no muestran contundentemente, pues, como que van a mejorar definitivamente el pronóstico del paciente, sí se sabe que no hacen daño, que van a mantener el tono muscular por lo menos, mantener que los pacientes que van a estar sarcopénicos, que están con alteraciones también probablemente en la presión y en otras alteraciones por ese músculo que no está funcionando adecuadamente. El solo hecho de hacerles movilidad en cama o de hacerles terapias o ejercicios isométricos mejoran realmente como o estabilizan por lo menos esa condición de ese músculo sin empeorarles la inflamación. Entonces sí es muy importante saberlo porque no sabe uno en qué momento se va a encontrar de pronto con esa barrera y siempre nosotros, porque nosotros finalmente somos los que los vamos a inmunosuprimir y de los que esperan ese tipo de conductas, recordar siempre casi que desde el día 1 llamar a fisiatría para que le instauren la terapia física. Entonces quería como hacer ese énfasis porque sé que de todas maneras era difícil por el tiempo. Muchas gracias, doctora Ana. Felicitaciones nuevamente a ti y a tu grupo. Muchas gracias, doctora.
Muchas gracias, doctora Adriana. Y es cierto, a veces nos quedamos como que solo la inmunosupresión y olvidamos otras partes importantes del tratamiento y del tratamiento integral de este tipo de pacientes. Anoto que también acá en Bogotá tenemos muchas inconvenientes con la solicitud del panel de anticuerpos, desafortunadamente. Esperamos que esto se resuelva pronto a nivel de nación para que podamos contar con esto y permitir darle perfil a este tipo de pacientes. Tenemos muchas felicitaciones en el chat, doctora Lozano, y tenemos dos preguntas también. Nos preguntan acá, doctor Lassi, si existen riesgos de los pacientes para desarrollar miopatía por estatinas. Y el doctor Jimmy Mejía nos pregunta si considera usted que se le debe hacer seguimiento con anticuerpos a este tipo de pacientes para definir recidivas. Gracias, doctor. En cuanto a la primera pregunta, no me queda muy claro factores de riesgo asociados a miopatía inflamatoria por estatinas, ¿verdad? Que si los pacientes, existen factores de riesgo de los pacientes para que desarrollen miopatía inducida por estatina. Listo. Entonces, dentro de los que se describen en la literatura, tenemos pacientes con antecedentes de índice de masa muscular bajos o también en pacientes que presentan, por el contrario, obesidad. Pacientes que tienen antecedente de diabetes mellitus tienen un mayor factor de riesgo para presentar esta miopatía. Y en cuanto a la segunda pregunta respecto al seguimiento con los anticuerpos, no siempre los vamos a solicitar, sin embargo, sí cuando estamos ante la sospecha de miopatía con una evolución refractaria, sí nos sugiere la guía y la literatura que volvamos a hacer el panel de autoanticuerpos y definamos si persiste en la positividad de los mismos. Gracias, doctora. Veo felicitaciones, en realidad. Para esto, no sé si hay alguna otra pregunta o algún otro comentario. Yo tendría una pregunta adicional, doctora, y discúlpeme, doctor Juan Manuel. En este tipo de pacientes, si por alguna razón desarrollaran alguna indicación de uso de estatinas, ¿se podría utilizar con el antecedente que han tenido? Doc, lo que hicimos específicamente en el caso de la paciente fue que se evaluó el riesgo cardiovascular, porque pues recordemos que la paciente presentó un infarto, enfermedad coronaria, se dijo que tenía un alto, qué pena, una alta carga trombótica. Entonces en ella se definió que dada la severidad de la estatina y que podría generar un empeoramiento en el cuadro, volver a recibirla, se le dejó manejo con otra estrategia que es alirocumab, un inhibidor del PSK9. Bueno, gracias. Doctor Juan Manuel, ¿algún comentario? Pues primero que todo agradecer a Sorreuma para este espacio que me parece muy bonito pues para la puesta en escena de cada uno de nuestros residentes de nuestros programas, y que Ana expuso pues brillantemente algo que llamamos la tormenta perfecta, y es que es una paciente, como lo comentó Ana, que se infartó, que posteriormente durante el manejo del riesgo cardiovascular pues presenta estas complicaciones, y también hacen reflejo de lo que mencionó Alejandro y Ana obviamente, sobre las dificultades de una enfermedad como esta en nuestro sistema. Primero, pues aprender a detectarla, entenderla, y sobre todo cuando hay unas rutinas de laboratorio que no son de fácil acceso, inclusive en hospitales como el nuestro, porque Adriana lo dice, Alejandro lo comenta, y yo creo que muchos de los que trabajamos en cuarto nivel tenemos estas limitaciones presupuestales porque nuestras enfermedades no son frecuentes, y obviamente los tomadores de decisiones tienen que optar por cosas que cubran al mayor número de la población. Pero primero, por lo que comentamos del SET, ¿qué darle? Como preguntó Alejandro, bueno, si no le podemos dar estatina, ¿qué le vamos a dar? El panel de miopatías, y pues ni qué decirle de las inmunoglobulinas frente a la refractariedad del caso de la paciente. Entonces, pues se presentan muchos retos, y cada vez que exponen estos casos nuestros residentes, vemos que hacemos lo que mejor podemos para darle calidad de atención a nuestros pacientes.
con las limitaciones presupuestales que tenemos y las realidades sociales, porque esta paciente tenía muchas dificultades de acceso para la continuidad de los tratamientos y el mismo sistema de aseguramiento de nosotros también tiene problemas que el general para poder brindar la mejor calidad de atención sobre todas nuestras enfermedades crónicas que se salen del esquema de prevención primaria y solamente tenemos la oportunidad de diagnosticarlas tempranamente para tratarlas y que tengamos los mejores desenlaces. Entonces, si no tenemos acceso a esta clase de cualidades para poder llegar a una atención y además que a veces nos quedamos cortos por la realidad social de los mismos pacientes, pues genera eso, una tormenta perfecta donde se junta una enfermedad rara con un antecedente, una comorbilidad complicada, dificultad de manejo de la comorbilidad coronaria con una de las primeras líneas que las estatinas, el compromiso inflamatorio, el desacondicionamiento. Y pues también retomar lo que dijo Adriana, en la fase primaria del infarto, ella tuvo rehabilitación cardiovascular y posteriormente se adaptó esta rehabilitación cardiovascular frente al evento coronario para el tratamiento de la miopatía inflamatoria. Entonces, pues felicitar a Ana, una exposición muy bien llevada, manejó el público muy bien y pues expuso el caso de una forma muy didáctica, muy clara. Y yo pues quería profundizar sobre todas las cosas que detrás de cámara se presentaron para el desarrollo de este paciente que afortunadamente va saliendo poco a poco de todas sus complicaciones de salud. Doctor Juan, muchas gracias por el comentario. Creo que la doctora Adriana Vanegas levanta la mano. No, parece que un comentario corto con respecto a lo que el doctor está mencionando en cuanto a costos, porque son pacientes de enfermedades raras que viven lejos, muchas veces con aseguramientos no tan buenos o que no garantizan muchas cosas que van a requerir una cantidad de costos no solo en el proceso diagnóstico como lo estamos viendo, sino en lo que implica para el tratamiento, como por ejemplo darle el evolocumab, que sería pues como la respuesta, pues como bien lo dijeron. Lo otro es que en este paciente, y obviamente como uno lo mira pues para atrás, como dice el doctor Juan, pues detrás de cámara seguramente en el momento, en el proceso, pues uno va echando mano de lo que puede. Recordarles, pues como en general, cuando se va a usar la resonancia, en este caso por pues, algunos motivos se usaron unos tipos de resonancia, cuando dependiendo del músculo que queremos evaluar, también puede ser simplemente miembros inferiores o simplemente muslos, ¿cierto? No siempre tendrá que ser de 4 extremidades, pero obviamente el caso clínico o la búsqueda de lo que estamos sospechando nos orientará. Y que recientemente, o bueno, ya no tan recientemente, pero que también aumenta los costos, también se ha encontrado un papel y se empieza a hablar del papel de la PET en miopatías inflamatorias. Entonces, pues cada vez probablemente eso va a ser herramientas que vamos a tener que utilizar con mayor frecuencia, aumentando costos, como dice el doctor Juan, pero pues por lo menos hay que mirar cómo, de qué se benefician más nuestros pacientes cuando hagamos ese proceso y que la resonancia no necesariamente tiene que ser contrastada. A veces, yo no sé si les pasa a los doctores, a veces de radiología lo llaman a uno del resonador. No, que es que el radiólogo, es que el doctor dice que tiene que ser contrastada si quieren ver no sé qué, no la necesito contrastada, necesito ver el edema. Habrá algunas sutilezas de algunos de los tipos de miopatía o de algún diagnóstico diferencial, si se sospecha infección, etcétera, que de pronto sí, pero en la mayoría de los casos no. Entonces también eso lo tenemos que saber nosotros, que somos los que lo vamos a ordenar. Entonces nuevamente felicitaciones a Ana y al grupo de trabajo y a Alejandro que se está estrenando hoy como presentador. Bueno, espero les haya gustado. Doctora Lozano, muchas gracias de nuevo a Angen, muchas gracias a Sorrema por esta oportunidad,